Hola mis amigos y amigas de su programa de Mientras el Mundo Gira. Gracias una vez más por estar conmigo, estar con todos nosotros, porque cuando ustedes me ven a mí, no soy solo yo, hay un grupo de producción, los camarógrafos, nuestra productora Marisela, todas las personas del control, ¿verdad? Del Master Control, así se le llama, el lugar donde todo se transmite para que usted pueda estar compartiendo conmigo este momento. Y gracias porque nos hace posible a nosotros llegar a ustedes y por ustedes conectarse con nosotros. Y yo siempre se los digo, ¿verdad? Y no me canso de repetirlo, la inmensa bendición que yo tengo, ¿verdad? De poder tener estos encuentros y de poder compartir. Yo no veo, fíjense, yo no veo mis programas casi nunca. Los veía cuando quizás en un momento dado estaba con mi mamá, pero no tengo el tiempo y a veces cuando se pasa esa hora yo no estoy y demás. Pero las poquitas veces que creo que son, con la mano los puedo contar y me sobran, a veces yo mismo me he impresionado de cómo yo a veces comparto con ustedes y como yo aprendo también, porque escucharme yo, y como les decía en un programa, ¿verdad? Tratar de practicar lo que predico, ¿verdad? Es un reto para mí, porque como les dije en aquella ocasión y ahora lo vuelvo a repetir, yo no vivo todo lo que predico, ojalá estoy en ese proceso y me imagino que estaré en ese proceso hasta el final de mi vida, porque lo que yo predico es un modelo de vida, ¿verdad? Y ese modelo es alto y es difícil, pero no es imposible. Es la santidad, ese es el modelo de vida. Nuestro modelo de vida es un modelo de santidad. Ser santos, como mi Padre lo es, decía Jesús. Y claro, yo estoy muy lejos de eso, ¿no? Pero trato, y ustedes me ayudan, porque ustedes me acompañan, ustedes oran por mí, y yo les suplico que nunca me dejen fuera de sus oraciones, porque como decía el Papa Francisco, con tanta humildad y sabiduría, cuando se acercó al balcón, ¿verdad? La primera vez que lo veíamos como sucesor de Pedro, aquella humildad con que bajó su cabeza y dijo, yo quiero que ustedes oren sobre mí, me pareció tan sabio y siempre lo está haciendo y yo me uno a él en mi humilde posición de recurso en los medios. Oren por mí, oren por todos nosotros, oremos los unos por los otros para que podamos ser instrumentos de Dios los unos para con los otros. Y por eso les doy las gracias por acompañarme y sobre todo por dejarme entrar en sus hogares. Siempre yo me imagino la puerta de la casa y yo tocando y ustedes abriendo la puerta, no solo abriendo la puerta de la casa, sino diciendo, entre Padre Willy, entre y esta es su casa. Yo me siento así cuando usted me deja estar con ustedes esta hora. Así que muchas gracias por dejarme entrar en su casa. Y gracias también por sus exhortaciones, sus comentarios y su oración. Y sigan así porque este programa lo hacemos todos. Ustedes conmigo y yo con ustedes. Y ahora, como siempre lo hacemos ya es tradición y muchos de ustedes la están pidiendo y siéntanse en plena libertad para pedirla. Nosotros con mucho gusto, nuestra productora Marisela Habsburg se las manda, ¿verdad? En la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén.
María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a estar hablando de una de las obras de misericordia de corporales. Hemos hablado en otros programas de darle de comer al hambriento, de darle de beber al sediento, de vestir al desnudo. Y hoy vamos a estar hablando en este ambiente, ¿verdad?, muy próximos al año de la misericordia, de un tema que es un tema candente, porque no solamente nos atañe como obra de misericordia a nosotros cristianos, sino que al mismo tiempo es un tema sociopolítico del cual se está hablando en muchos ámbitos. Los que vivimos en Estados Unidos, pues es el problema de la inmigración. ¿Verdad? Todas las personas que están en este país sin estar legales, los ilegales, así le llaman. Pero este no es un tema solamente de Estados Unidos, este es un tema a nivel mundial. El desplazamiento de personas de un lugar a otro, forasteros, es un tema de atención mundial, porque si usted se pone a escuchar las noticias o leerlas o buscarlas en la internet, se va a dar cuenta de que todas las grandes capitales del mundo están teniendo grandes grupos que están inmigrando a ellas, creando una serie de situaciones que muchas veces no se sabe cómo controlar y qué hacer con ellas, ¿no? Hay personas de un bando que quieren unas restricciones y unas prohibiciones y unas sanciones. Hay otro grupo que lo que quiere es que todo se solucione de una manera simple y que todo se solucione ya ahora. Y entre un grupo y el otro pues está la verdadera solución, ¿no? Es un problema complejo y sobre todo agravante, porque estamos hablando de millones de personas que se están trasladando de un lugar para el otro. Esto está ahora muy serio en Europa con el problema de todo lo que es Siria, ya el Papa ha hablado, ¿no? Y hay países ya que se han brindado a acoger una cierta cantidad y al mismo tiempo la ayuda económica, porque esto no es fácil. O sea, estamos hablando de que cuando la gente llega hay que proveerle vivienda, alimento, si están en invierno, cobija, abrigo y muchas cosas. Y en toda esta dinámica, ¿verdad?, en la que vivimos tú y yo, mientras el mundo gira, está nuestra condición de cristianos, ¿no? O sea, de cristianos católicos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra posición? ¿De qué lado nos ponemos, ¿no? Porque uno habla mucho que uno es cristiano y que uno es católico, pero hay que ser realista, ¿no? Usted y yo pues tenemos unas opiniones, tenemos unas afiliaciones políticas, nosotros, ¿verdad?, tenemos nuestras bagajes, nuestras preferencias y demás. Entonces, ahí es donde empieza, inclusive, esto toca muy profundamente comunidades cristianas católicas, parroquias, donde se resiente, donde hay un grupo que resiente que lleguen unas personas que no hablan el idioma, que el párroco pues los esté atendiendo más que a nosotros somos de aquí, ¿por qué no se habla nuestro idioma? Y vuelvo a repetir, mucho cuidado con pensar que eso solamente aquí en Estados Unidos, que yo les podría decir que en general ha sido bastante abierto y muchos obispos, ¿verdad?, y muchos sacerdotes han abierto sus brazos de una manera muy generosa, porque a veces uno critica por qué no hacen esto, por qué no hacen aquello, por qué no nos dan más, pero hay que estar también conscientes de que esto ha sido de pronto. O sea, imagínese usted que usted esté en su país y que de pronto venga una cantidad considerable de personas y que en su parroquia pues ahora haya una misa en un idioma que usted no entiende y que su párroco esté atendiendo a estas personas más que usted y que sean mucho más numerosos, pues uno hay que ponerse. O sea, le digo, esto no es
bajo ninguna circunstancia, y desde ahora se los pido, no estoy tomando bandos de ningún tipo, sino estoy tratando de ponernos tanto usted como yo en una situación que podamos ser agentes positivos y no negativos, que no nos dejemos arrastrar por la corriente de un lado o del otro y que no nos dejemos manipular. Porque muchas veces la información que tenemos viene de los medios, pero hay que ser muy cuidadoso, porque los medios son medios, pero son medios que tienen propietarios y que muchas veces una emisora, un noticiero, por pertenecer a un grupo o una persona, va a narrar la noticia desde su perspectiva, ¿verdad? Y eso pasa en todos los países. Inclusive hay países que son totalitarios, pues usted la noticia que va a escuchar es la oficial del gobierno. Ahí no hay otro matiz ni va a escuchar. Y nosotros todos sabemos que, como una vez dije aquí en un programa, una peseta, ¿verdad?, una moneda, vamos a poner una moneda, cualquiera que sea, tiene un valor, pero tiene dos caras, ¿no? Bueno, pues una noticia pues tiene muchas facetas. Y en el tema de la inmigración, nosotros tenemos que buscar lo que Cristo hubiera hecho, ¿verdad? La posición de Cristo frente a una situación como tal, porque en el tiempo de Cristo ya hay este problema. O sea, estamos en la tierra prometida, ¿verdad? Estamos vamos a poner en Israel, en Jerusalén. Israel está ocupada por una fuerza extranjera que era Roma, ¿verdad?, para los cuales los judíos tenían un rechazo total, porque Israel tenía mucha más historia, mucha más bagaje cultural y todo que Roma, que era en aquel tiempo un poder que era un poder más que nada militar. De hecho, si usted estudia un poquito a Roma, verá que mucho de lo que Roma tuvo fue tomado de Grecia. Por ejemplo, todos los dioses que Roma tenía eran los dioses de la mitología griega. Lo que le puso fueron otro nombre, pero eran los dioses de todo lo que era la mitología griega. Y todo casi el concepto gubernamental que Roma va a adaptar cuando era la república. Acuérdense que ya después se convierte, ¿verdad?, en un imperio, en una monarquía y demás. Pero al principio el Senado, todo esto viene de Grecia, ¿no? O sea, y Roma era bastante nueva comparado con una historia como la de Israel. Y este pueblo, que muchas veces era un poco barbárico, viene a dominar a una gente que, de las pocas cosas que podíamos decir ellos, una de ellas era que eran el pueblo elegido por Dios, con un bagaje, con una genealogía, el pueblo de donde venía el Mesías. Y ya usted ve aquí dos grupos, ¿verdad?, antagonistas el uno con el otro. Y aún dentro del mismo Israel están los samaritanos, que los judíos no los podían ver, ¿verdad? Y sin embargo vemos la posición de Jesucristo con el centurión. De hecho, de nadie va Jesucristo a decir una expresión tan hermosa como la que dijo del centurión, que inclusive es de tanto peso que nosotros la repetimos antes de comulgar. Eso de Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, esa frase no salió de un judío, ni de un discípulo, ni de un apóstol, salió de un pagano, que además de pagano era militar y que tenía una vida bastante disoluta, porque él le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y sin embargo, Jesucristo va a decir, les digo que en todo Israel no he encontrado fe como la de este hombre. O sea, que no hace excepción de personas. Por el otro lado, las parábolas y las enseñanzas quizás más cortantes, más profundas, que todavía calan hasta el día de hoy, tienen que ver con samaritanos, ¿verdad? La samaritana a la cual Cristo le pide de tomar, el buen samaritano, ¿verdad? El samaritano que de los 10 leprosos es el que regresa para alabar a Dios. Y Jesús dice, no eran 10, solamente vino este extranjero, ¿no? O sea, que aquí tenemos que esto no es algo nuevo, es buscar la posición nuestra frente a esta temática, a esta situación.
que está enfrentando el mundo donde quiera que estemos. Para nosotros no simplificar las cosas, porque a veces nos dejamos arrastrar por la política, y acuérdense que en la política muchos de estos temas se toman para plataformas políticas, que después, cuando se tiene el poder, muchas veces no se hace nada. Eso está sucediendo ahora. En la administración de Obama, por ejemplo, se habló mucho de los inmigrantes y demás, y nadie ha deportado más hispanos de Estados Unidos que el mismo presidente Obama. O sea, una cosa es llamar al, dice el refrán, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. O sea, perdónenle el refrán, pero es un refrán muy callejero y muy viejo. Una cosa es llamar a una cosa y otra es verlo venir. Entonces, allí esa fue parte de su plataforma, ¿verdad? La inmigración y qué voy a hacer y que los hispanos y que voy a trabajar por ellos. Y ya va casi el final de su segundo término y por los hispanos no se ha hecho absolutamente nada. Y al contrario, ningún presidente de los últimos 4 o 5 que hemos tenido ha deportado tanto inmigrantes, especialmente hispanos, como lo ha hecho el presidente actual. O sea, no estoy criticando al presidente, estoy diciendo que una cosa es lo que él dijo cuando él estaba en campaña y una cosa es cuando él tiene la presidencia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos manipular y de ver si lo que están diciendo es para ganar indulgencia con escapulario ajeno o tengo base, ¿verdad?, para verdaderamente poder llevar a cabo lo que estoy haciendo. Y esto, cuando vienen las elecciones, es muy importante porque aquí en Estados Unidos va a ser una de los fundamentos de todas las campañas presidenciales, tanto de un partido como del otro. Y en otros lugares como Francia, Italia, España, ¿verdad?, que tienen unas inmigraciones brutales, Alemania, ¿verdad?, yo estoy seguro, pero seguro que van a ser uno de los issues, uno de los temas que van a estar en las plataformas, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué hago? Yo creo que uno primeramente tiene que informarse, saber que es una situación compleja, ¿verdad? Y al mismo tiempo tratar de que mi posición como cristiano esté envuelta en la misericordia de Dios. Ver a esta persona no como un extranjero. Hay un gran cantautor latinoamericano que tiene una canción, Alberto Cortés, que se dice, no me llames extranjero. La palabra muy dura. Y hay mucha gente que, como nunca ha sido extranjero, no sabe lo que es eso. Y yo creo que cuando una persona llega a un lugar, la mayoría, yo diría que un 95%, nunca quiso hacer eso por hacerlo, sino fue empujado por problemas políticos o económicos. Mucho papá quiere darle otra oportunidad mejor a sus hijos que la que tienen sus países. Otros tienen que huir por la criminalidad, por las pandillas, por las maras, por los grupos de presión, por persecuciones políticas, porque lo están buscando para matarlos simple y llanamente, ¿verdad? Porque hay una pobreza que tratas de buscar trabajo y no lo tienes. Y esto pues obliga a la persona, lo obliga a salir, ¿verdad? Y entonces llegas a otro país donde ni conoces el idioma ni las costumbres y tienes que empezar. Y si llevas unos niños, las 1001 maromas que uno tiene que hacer. Yo les hablo por experiencia, o sea, ustedes ya saben, ¿verdad? Yo soy puertorriqueño de adopción, por adopción. A mí me adoptaron, yo me siento muy feliz y muy contento y siempre muy agradecido de que Puerto Rico a mí me acogió. Yo era un muchachón de 16, 17 años y he estado toda mi vida en Puerto Rico y me siento puertorriqueño. Y me duele mucho cuando me dicen, usted no es de aquí, ¿verdad? Porque yo sí soy de Puerto Rico. Yo creo que yo con mi trayectoria y con mi entrega y con mi amor a la isla y mi amor a esa gente que las tengo como mías, yo me he ganado el ser parte de un pueblo. No es solamente nacer, porque hay gente que nace en un pueblo y no le importa y no trabaja por ese pueblo, lo que trata es de sacar lo máximo y dar el mínimo. O sea, sí, es de ahí porque es de ahí, pero la persona que sin ser de ahí se ha gastado
conectado para hacer una diferencia y para darle a ese país lo mejor de sí mismo. Yo creo que es más de ese país que el otro que nació ahí simple y llanamente por un accidente. Piensen cuántos sacerdotes, ¿verdad? No eran de un país y se fueron para allí y allí dejaron su vida. O sea, yo digo que se nacionalizaron y eso sería muy hermoso que los países lo tomaran en consideración. Nacionalizar a una persona por su trayectoria, ¿verdad? Por su entrega, por brindarse totalmente para hacer una diferencia positiva en ese país. Y es muy triste cuando usted llega porque usted está perdido, usted no conoce el idioma, usted no conoce las costumbres y usted viene. Entonces ahí es donde entra el cristiano que te acoge, que te hace sentir que sobre todo en ese sentido de desolación que uno tiene, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo llegué a Estados Unidos con 11 añitos, o sea, con un programa que era de niños, ¿no? Se llamaba Peter Pan. Y esa realidad, y yo me acuerdo que era un momento en que era el sur de la Florida, Miami era un pueblo de campo, yo me lo corrí en bicicleta, ¿verdad? Y yo me acuerdo de haber entrado en el seminario, que era un seminario, en aquel tiempo había muchísimas vocaciones, ¿no? Y fuimos 7 hispanos, éramos los 7, éramos cubanos. Éramos jovencitos, estábamos en escuela superior, era cuando los seminarios tenían escuela superior. Y yo me acuerdo de tener, aún en el seminario, discrimen. Yo me acuerdo en una fila, eso no se me olvida, que hay una palabra en inglés muy dura que se llama speak, ¿no? Es como una palabra muy humillante para un hispano, para un latino. Y eso me lo dijo a mí un compañero de seminario, ¿verdad? Y era que estábamos rompiendo el hielo. Ellos se estaban acostumbrando a nosotros y nosotros a ellos. Hoy por hoy, pues Miami, la arquidiócesis es muy abierta, la cantidad de parroquias con hispanos, párrocos que son de extracción hispana. Inclusive hoy en la arquidiócesis de Miami es de rigor saber español para ordenarse, por lo menos darle un poco de vuelta al español, ¿no? Pero fue fuerte. Yo me acuerdo de que sentirme una expresión muy simpática, muy campesina. Yo muchas veces de sentirme como cucaracha en baile de gallinas, ¿no? Y hubo que romper. Y yo por eso es que me puedo identificar, ¿no? He trabajado mucho con mexicanos a los que yo quiero y les mando un cariño y un abrazo porque para mí México es un país muy especial. Trabajé en la parte de Los Ángeles, donde había mucho hispano y demás. Y también voy mucho a comunidades hispanas, con los salvadoreños, mi comunidad nicaragüense, con una mujer que fue como una madre para mí, Yelva y toda su familia, ¿verdad? O sea, nicaragüenses, salvadoreños, gente de Colombia, Venezuela. Yo estuve en Colombia, viví 1 año y medio y en Colombia a mí se me trató con un compañero sacerdote que se llama el padre Raúl Bacallao, que le mando un abrazo, es el vicario general de la diócesis de Los Teques en Venezuela, mi hermano, mi amigo, ¿verdad? Estuvimos en Colombia y yo les digo, ¿qué diferencia hace en que uno sea aceptado o no sea aceptado? En que te vean como amigo, como un ser humano, como alguien que viene a compartir lo que tú tienes, o que te vean como forastero, como extranjero. Y como le decía, la canción de Alberto Cortés dice, no me llames extranjero, una palabra muy dura. ¿Por qué? Porque te hacen sentir como fuera. Es como si aquí hubiera una fiesta, ¿verdad? Y está todo el mundo, y eso pasa. Y usted llega y todo el mundo empieza a excusarse. Y usted no es tonto, usted no es bobo. Usted sabe que están sacándote el cuerpo y te dejan solo y de pronto tú estás con tu platito de lo que estás comiendo, estás más solo, ¿verdad? Que nada. Y esto es cruel, esto es cruel. Y se hace y se comenta y es una falta de educación. Una cosa que yo trato no de hacer es hablar en el idioma de una persona porque hay que ponerse también del otro lado. O sea, si usted tiene unas personas que son anglosajones, no saben español, pues trate de no estar hablando en español frente a estas personas porque las estás excluyendo, porque aquí hay que ser justo. O sea, a veces uno se queja porque si en Estados Unidos o en este país no me tratan bien, pero también nosotros tenemos que ponernos en situaciones, ¿no?
por lo menos yo hablo aquí en Estados Unidos, estas personas que vivían aquí han aprendido a comer tortillas, han aprendido a comer burritos, han aprendido a comer arroz con habichuelas, arroz con frijoles negros, pues, comidas con picante, pipusa, bueno, tamales y todas esas cosas. Y eso no era de ellos, y sin embargo lo han aprendido. A mí me da muy simpático cuando los americanos empiezan a tratar de bailar salsa, ¿no? Tú los ves que algunos tienen un pie izquierdo, y nosotros tenemos un ritmo que da, y lo están tratando, porque de ahí donde está, que a veces personas que no son tan religiosas, tratan mucho para que usted se sienta bien, para que usted no se sienta extranjero. Y sin embargo, muchas veces personas van a parroquias y están los grupitos, y aquí que usted vino el último. A mí, cuando yo digo, no, pero es que nosotros estábamos aquí antes. Venga acá, ¿esto es por pedigrí? ¿Esto es por aristocracia? ¿O esto es por bautismo? ¿Verdad? Porque aquí no importa si yo llevo aquí 7 años o llegué ahora. Y ha pasado en mi propia comunidad, en secretaría, que no, ella llegó hace un año, pero ¿qué importa cuando llegó? Y yo siempre estoy, como digo, fumigando en la parroquia. Lo importante es que usted llegó, que usted ha venido a una comunidad cristiana, católica, es bienvenido a ponerlo a leer, a ponerlo a compartir, porque muchas veces decimos una cosa con la boca, pero con nuestra actitud nosotros relegamos a la persona, la hacemos sentir mal. Y debe ser todo lo contrario. Usted llegó ahora, pues mira, los últimos serán los primeros. Y a veces el mundo, dentro de su estructura y con sus cosas, es mucho más acogedor que nuestras propias comunidades cristianas. Porque ahí está el grupito. Yo resiento que que llegó ayer, pues el párroco lo puso aquí, o lo hicieron así. Y esto inclusive a nivel del clero, ¿no? O sea, es verdad que en nuestras comunidades los párrocos deben de ser lo mejor posible, nativos, porque uno conoce al otro, ¿no? Pero no siempre, porque a veces el sacerdote que no nació allí conoce mejor a la gente que el que nació allí. Igual con los obispos, y esto lo vemos muchas veces, los obispos que no han nacido en un país, pero son personas que se han dado y la gente los quiere muchísimo, ¿no? Esto lo tenemos nosotros en Puerto Rico, nuestros obispos son muy buenos todos, gracias a Dios, pero un gran obispo que tenemos ya en Puerto Rico, ya está para retirarse, ha sido excelente, Monseñor Lázaro, y es obispo de Ponce, y usted le puede preguntar a cualquiera y le va a decir que ha sido un tremendo pastor. O sea, hay un refrán que dice que el hábito no hace al monje, ¿no? El que yo haya nacido o no haya nacido en un lugar no significa nada. Significa que yo soy un ser humano y al fin y al cabo nuestro hogar es este planeta. Y todos somos al fin y al cabo forasteros, porque nosotros no somos de aquí, somos de allá. Están esperándonos y mi patria es el cielo. Por lo tanto, si nos vamos a poner a pensar, todos somos extranjeros buscando llegar a la patria y por el momento acobijándonos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero vamos a seguir hablando de todo esto, de recibir, de acoger al forastero, cuando vengamos de esta pausa en este su programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, de nuevo aquí con ustedes, ¿verdad? Con este tema tan interesante, que es un tema sociopolítico, al mismo tiempo que es un tema muy cristiano. En Mateo 25, que hemos citado en varios programas, en el juicio final, uno de los planteamientos que Cristo hace es que yo era forastero y me acogiste, ¿no? La acogida, o sea que es muy importante. Pero el texto que tengo, además de remitirlo, por supuesto, a Mateo 25, donde está ahí muy claro, yo era forastero y me acogiste, junto a que estaba hambriento y me diste de comer y estaba desnudo y me vestiste, quiero compartir con ustedes un texto
que aparentemente no tengan mucho que ver, porque el protagonista no era extranjero, pero sí vemos el tema de la acogida. Y vamos a ir a Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jesús busca acoger a Zaqueo. Zaqueo, ¿verdad?, que era una persona que estaba, por lo que uno más o menos puede leer entre líneas, como al margen, ¿verdad? Esto pasa a lo mejor por las envidias, por su tipo de trato. Dice que era rico, sabrá Dios las enemistades que podía tener por su misma riqueza. Bueno, todas esas características que podemos estar enumerando, pero había un hecho muy preciso, que algo, porque lo llaman pecador, ¿verdad? Dicen que Jesús, ¿cómo es posible que haya entrado a comer en casa de un pecador? Dicen que todos, o sea, aún los que estaban comiendo, tenían a Zaqueo como pecador. Y Jesús dice que viene a acoger, viene a salvar, viene a buscar, ¿no? Y yo creo que muchas veces este elemento de la acogida como que se nos escapa, ¿no? Nosotros estamos aquí para acoger, no para rechazar. Y creo que muchas veces buscamos más lo que nos divide que lo que nos une, y siempre estamos como en la defensiva, muchas veces por un complejo de inferioridad, por unos temores que tenemos, que fulano me quita el trabajo, de que el otro lo haga mejor que nosotros y demás. Y nos volvemos injustos, y nos volvemos abusadores. A veces con los grupos inmigrantes los criticamos mucho, pero cuando yo quiero que me hagan los jardines más baratos, o que me ayuden en una construcción y la mano de obra me la den más barata, o que me cuiden a alguno de mis enfermos, ¿verdad?, a toda hora y sean mucho más baratos, o que pueda haber una persona trabajando de lavaplatos o limpiando casas o negocios, y que sea mucho más barato, amenazándolos inclusive si se quejan por algún abuso, de que los puedo delatar, que les puedo informar al gobierno. Esto es grave, estamos hablando de que esto es pecado, ¿verdad? Estamos yendo contra el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, estas mismas personas que hacen esto son las mismas personas que a lo mejor después van muy tranquilamente el domingo, leen en la misa, son ministros, ¿verdad? O que muchas veces se siente que son muy buenos ciudadanos, personas ejemplares en la comunidad, y sobre todo muy buenos católicos. Y yo, hermano, creo que estamos mintiéndonos a nosotros mismos, porque estas personas no pueden defenderse. Estas son personas que no tienen voz. Y si arriba de todo esto que yo les estoy hablando, le agregamos la cantidad de estas personas que abusan de ellos a todo nivel. En este momento que yo les estoy hablando, hay un trato de blancas y de niños a niveles
que no nos podemos imaginar, que a veces lo vemos en películas y creemos que son exageraciones del mundo de Hollywood, ¿no? Y no, desgraciadamente hay lugares y las grandes capitales donde hay personas que son bandas, son pandillas muy bien establecidas, que a veces son personas de la misma raza, de la misma nacionalidad, que se han localizado y abusan de sus propias gente. Esto pasa mucho con mujeres jóvenes que llegan a un lugar, no tienen a nadie y entonces están velando y entonces las apresan, las introducen en el mundo del vicio de las drogas y después las ponen en el mundo de prostitución. Esto es horrible, ¿no? Y esto está caminando en este momento. Niños que se usan, ¿verdad?, para que pidan por las calles. Y usted, si se da cuenta, cerca a lo mejor hay un adulto que los está vigilando para que cuando estos niñitos vengan, pues sacarle su dinero. Hemos visto esto en películas, ¿verdad? Lo hemos visto y nos horroriza verlo en una pantalla, pero esto no es solamente película, esto son realidades. Y entonces, frente a toda esta situación que es horrible, ¿verdad?, y más en un siglo, que estamos ya en un nuevo siglo, y en 2015, tanto tiempo que ha pasado, estamos en las mismas, esclavizando personas, aprovechándonos de ellas, porque no tienen las mismas facilidades, ¿no? Haciéndolas sentir que no valen nada. Y yo creo que es donde el cristiano tiene que estar muy claro. Yo no puedo abusar de nada ni de nadie, ni de la creación, ni de la ecología, ni de los animales, y mucho menos de una persona que por razones muchas veces ajenas a su voluntad ha tenido que terminar en mi país donde yo vivo, ¿verdad? Y no me puedo unir a la generalización, porque a veces generalizamos, a veces hacemos chistes. Una de las cosas que yo cuando llegué a la parroquia le pedí, y lo tengo prohibido, a mí no me gustan los chistes de nacionalidades, porque para todo hay chiste. O sea, lo mismo hay chistes de cubanos que de puertorriqueños, que de centroamericanos, que de polacos, que de judíos, y eso es una falta de respeto, ¿verdad? Inclusive a mí me cae muy mal que la gente empiece a llamarse por su nacionalidad. No la boricua, no la cubana, no la nica, pero ven acá, esa persona no tiene un nombre. ¿A ti te gustaría que te lo dijeran? Y yo en la parroquia, no que la cubana, digo, ¿quién es la cubana? No la que es nica, pero ¿quién es la nica? No la boricua, ¿quién es la boricua? Pues estas personas tienen un nombre y un apellido. Por eso se tomaron el cuidado y tomaron el tiempo para inscribirlo en un registro demográfico. ¿Por qué tú te vas a estar proyectando y por qué tú vas a estar llevándole a esa persona por su nombre? Y fíjense que esto se hace a nivel de comunidades cristianas, ¿verdad? Es como la prepotencia. Yo estoy aquí, yo nací aquí y tú llegaste aquí. Cuando una persona comienza a plantear estas cosas, usted me perdona, pero para mí su cristianismo está a nivel de suela de zapato. Usted me podrá decir a mí todo lo que usted hace en una parroquia, todos los pedigrí que usted tiene, todos los movimientos apostólicos a los que usted pertenece. Pero ser cristiano, lo dudo mucho porque un cristiano no hace eso. Un cristiano no hace excepción de personas. Y fíjense las palabras de Pablo. Con los esclavos he sido esclavo, con los libres he sido libre, con los griegos he sido griego, con los romanos he sido con romanos, para ganarlo a todos para Cristo. ¿Ve? Es que es clarísimo, ¿no? O sea, Pablo no hace excepción de personas. O sea, a mí no me importa si tú eres esclavo, a mí no me importa si tú eres libre, a mí no me importa si tú eres griego, a mí no me importa si tú eres israelita. Yo lo que quiero es que tú conozcas al que yo conozco y quiero ganarte para él. Y yo creo que a veces situaciones como esta se prestan, ¿verdad?, para que nosotros precisamente hagamos lo que hacía Pablo, ganemos a gente para Cristo, conscientes de que Dios hace con un limón limonada, señores. Mire, voy a ponerle un ejemplo. Una de las personas que yo creo que todavía hoy
Digo el nombre y todo el mundo, es la Madre Teresa. Y ahí tienen ustedes el ejemplo de cómo en el mundo de Dios todo esto es totalmente secundario. La Madre Teresa era de Yugoslavia. Estamos hablando de un extremo. ¿Y a dónde fue a parar? Ella no hizo su obra ni en Yugoslavia ni en Europa, que pudo haberlo hecho porque en Europa hace falta obras como la de ella. Fue en la India, del otro lado del mundo, ¿verdad? Y yo les puedo decir a ustedes, porque el funeral de la Madre Teresa de Calcuta fue mucho más grande que el de Gandhi, que fue el padre de la nación de la India. O sea, fíjense ustedes, pero ¿por qué? Porque no hay que ser de un país, haberse nacido allí para ser parte de él. No hay que hablar el mismo idioma. Hay gente que a lo mejor lo habla chapurreado, pero se hace parte en el corazón. Y usted en su país, en este momento, piense en ese sacerdote, en esa religiosa, en ese misionero, que sin ser de su país, le dio a su país mucho. Algunos hicieron santuarios. El padre Damián era belga. ¿Y dónde va a terminar? En las islas, ¿verdad?, del Pacífico, en una islita que se llamaba Molokai, que nadie quería ir allí, ¿verdad?, porque estaba llena de leprosos. Y él no solamente fue allí, sino que se hizo leproso con los leprosos. Y como esto, hay tantos, o sea, América Latina, tantos frailes, tantas religiosas que ha venido. Yo, por ejemplo, admiro mucho a las hermanas de los ancianos desamparados, ¿verdad? Las siervas de María. Muchas de ellas en Puerto Rico no son puertorriqueñas, hay un grupo, pero no son puertorriqueñas, son españolas, dominicanas, hay algunas del Perú, y están en Puerto Rico cuidando ancianos que no lo son, ni son sus ancianos, porque no son familia de ellas, ni tampoco de su misma nacionalidad, pero eso no importa, porque ellas son mujeres consagradas, mujeres de Dios, y la mujer de Dios, la mujer consagrada, ella hace que toda la familia humana, por ser familia de Dios, también es su familia. Y tengo muchas amistades, les mando un gran saludo a mis queridas hermanas de Mater Salvatoris, ¿verdad? Que están en Puerto Rico, un colegio extraordinario, muy bueno, donde se trata de formar a los niños en toda su dimensión. Ahora se puso escuela superior, pero hasta hace poco era solamente escuela elemental. La superiora es una hermana venezolana, ¿verdad? La Madre Isabel, de extracción alemana. O sea, fíjense que de Venezuela, pero sus padres y su familia casi inmediata es de Alemania. O sea, eso no es importante. Lo importante es que esta hermana de extracción alemana, venezolana de nacimiento, está trabajando en Puerto Rico y dándole al colegio una disciplina, una formación, los padres y los niños. Y eso es lo que yo quisiera comunicarles a ustedes, porque esto es acoger a la persona y ver todo lo que me trae, todo lo que me ofrece, la oportunidad que me da a mí de ser como Cristo, que entró en casa de Zaqueo, que no hizo excepción de personas, que le habló en el brocal de un pozo a una mujer que era samaritana, ¿verdad? O sea, que curó al criado de un centurión romano, que era el poder opresor. Fíjese la mentalidad, el horizonte de Jesucristo, ¿verdad? Y lo abrazó. Y si somos nosotros cristianos, si hemos adoptado esa mente crística, si hemos adoptado ese estilo de vida, tenemos que salir de toda esta cosa, de este politiqueo, de estas bajezas, de estas miopías, de estos complejos, ¿verdad? De estar llamándonos, no, que tú no eres de aquí, que tú eres extranjero, porque no es de Dios. Y entonces nosotros, que nos llamamos cristianos, lo que estamos haciendo es echándole leña al fuego. Porque si este ya es medio prejuiciado y si aquella que es un poco chismosa y siempre está criticando y generalizando, si ellos están más o menos así, pero no son muy de iglesia ni son muy de Dios, y yo que soy el cristiano, el católico o el cristiano no católico, vengo y digo y añado y quito y pongo, pues entonces, hermano, mire,
apaga y vamos que estamos listos para la fiesta. Y yo creo que esa no es nuestra actitud. Al contrario, nuestra actitud es de acogida, nuestra actitud es de apertura, nuestra actitud es de darle beneficio de la duda. Y aunque hayan hecho algo malo, pero no todo el mundo es igual. Y por uno que un extranjero o una persona que no es de mi país haya hecho alguna cosa y los míos no lo hacen. Porque hay que ver la gente mía que hay de otros países que también han hecho cosas que no son buenas. Al fin y al cabo, miren, el mundo es un pañuelo. No es tan grande como uno cree. Y si usted se pone a pensar, los que caminamos en este planeta Tierra, todos tenemos las mismas necesidades, el corazón en el mismo sitio, los pulmones igual, y todos básicamente queremos que nos quieran, que nos acepten, que nos den una oportunidad, que podamos tener unas situaciones básicas para ser nosotros y criar a nuestra familia y a nuestros hijos. Básicamente eso lo quiere todo el mundo, esté en el continente que esté, ¿verdad? Que no hablemos el idioma no significa que no nos podemos entender. Y yo creo, ¿verdad?, que el cristiano es una persona que ve más allá, porque ve en esa persona que no es de mi tierra, que no nació en el lugar donde yo nací, ve un cristiano, ve un hermano, ve otro ser humano que necesita una mano ayuda. Y claro, yo vengo porque yo soy cristiano y el cristiano hace lo que hizo Cristo. O sea, yo me pongo en ese lugar y lo acojo y le brindo la oportunidad. Y si le doy trabajo, lo trato como yo trato a la gente que vive en mi país y nace en mi país y tiene todos los derechos de mi país. No me aprovecho porque como no es de aquí, yo puedo abusar de él. Porque si usted hace eso, eso se llama robar. Y eso es pecado. O sea, usted le está robando de una remuneración que él se merece y de unos derechos que él se merece porque está llevando a cabo un trabajo que usted sabe que es un trabajo digno y un trabajo bueno, porque si no, usted no lo hubiera empleado. Pero a veces nos aprovechamos y no podemos poner la injusticia con el nombre de cristiano porque el cristiano no es injusto. Al contrario, nosotros somos los defensores. Nosotros tenemos también que dar testimonio y exigir unas leyes justas, ¿verdad? Que no se politiquee con el tema de la inmigración. Que las parroquias y las comunidades parroquiales desarrollen programas dentro de sus medios para que los grupos inmigrantes se sientan acogidos y puedan tener una formación cristiana digna y que se sientan en su casa. Y cada comunidad sabe los recursos que tiene y las posibilidades que tiene. Y si no una parroquia, varias parroquias juntas, junto con el obispo diocesano, crear estructuras para que todo el mundo pueda tener lo básico, para que todo el mundo pueda tener una vivienda donde pueda dormir cobijado, con dignidad, con higiene, con los medios necesarios y esenciales. Y yo creo que eso no es tan fuera de este mundo ni tan imposible de hacer, porque todos nosotros, ¿verdad?, tenemos ropa de más. La mayoría, usted mira y hay una camisa y un pantalón que usted puede dar, un par de zapatos que todavía están en buenas condiciones, un poquito de comida que usted puede compartir con esas personas, porque es que se puede. Lo que pasa es que entonces empiezan, no, porque si están aquí, porque si son esto, porque si son lo otro. Y usted sabe que usted está exagerando, usted está generalizando y no todo es tan simplista. Todo tiene su punto negativo y su punto positivo. Además, usted no sabe hoy dónde está y dónde puede estar mañana. Cuando yo nací en una familia muy normal, donde yo tenía todo lo necesario, yo era un niño como todos los niños. ¿Quién me iba a decir a mí que en un momento dado todo eso se iba a acabar y yo me iba a tener que vestir con ropa que la gente dejaba en el refugio, así se llamaba, que no es sino el welfare, que íbamos a tener que buscar una compra que eran arroz de un tipo, habichuelas, queso,
y que yo tenía que tomar una leche de polvo que nunca me gustó, pero que tuve que aprender. ¿Quién me dijo a mí eso? Pero sin embargo, todo eso fue proporcionado por un país que no era el mío, por personas que nos hicieron llegar. Yo fui a un colegio que se abrió, Colegio de La Salle, para que los hermanos de La Salle de Cuba pudieran impartirlo. Y yo fui al colegio sin tener que pagarlo. O sea, porque la Arquidiócesis de Miami, con el obispo de aquel entonces, Monseñor Coleman Carroll, abrió estas posibilidades, ¿verdad? Y así tantas cosas que se fueron abriendo poco a poco. Había gente que no nos aceptaba, pero era un grupo minoritario porque poco a poco se fue abriendo, y aquellos grupos que llegaron en 59, 60, 61 han construido hoy una ciudad tan hermosa y tan grande como es la ciudad de Miami, Florida. Y así podemos decir, grupos también que llegaron a Puerto Rico, ¿verdad? Y así estamos. Hoy en día, pues, son gente que está llegando de Venezuela, está llegando de Colombia, y así en Puerto Rico tenemos una gran inmigración dominicana, gente que ha tenido, la persona que me cuida a mí mi casa, me cocina, y es la ama de llave, la persona que hace las partes de que lo haría mi mamá, que se me cuida, que siempre está al tanto, es dominicana, doña Ramonita, ¿no? O sea, y con el cariño y con todo, o sea, lo que les digo, y la persona que cuidó a mi madrina por muchos años, Andrea, dominicana también. O sea, es que no podemos hacer esto porque somos muy propensos y hay que tener mucho cuidado. Porque les decía hace varios programas atrás y lo vuelvo a repetir, si usted y yo adoptamos un estilo de vida cristiano, no podemos estar hablando como la gente de la calle. Tenemos que hacer una decisión, que a veces se nos va la lengua porque está el grupito, se hace el chiste, hay una noticia, se dice que fulano o fulana lo cogieron con esto y lo cogieron con otro. Ok, pero yo no me hago parte de esto, porque yo sé en mi corazón que mi gente es tan proclive a hacer esto o más. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos, y cuando nos pasan la mano por un lado, nos hacen cosquillitas, todos nos reímos, o sea, todos somos capaces, y aquí no se puede estar generalizando y poniéndole motetes a la gente y diciendo que los de aquí son unos tacaños, que los de allá son unos ladrones, que los de aquí esto, que las de allá son prostitutas, porque eso, hermano, no es de Dios. Y eso lo podrá hacer el mundo y lo podrá hacer la gente que es del mundo, pero el cristiano no ve a estas personas con la misma lupa. El cristiano ve más allá, ve a alguien que necesita ser acogido, necesita ser abrazado, necesita una oportunidad. ¿Qué pueda pasar? Que usted lo hizo y le pagaron mal. Nosotros tuvimos a Jesús, el Hijo de Dios, que nos los vino a dar todo, y lo tratamos mal y lo seguimos tratando mal cuando nosotros pecamos. Así que en el caso de que demos y nos traten mal o nos paguen mal o sean mal agradecidos, miren, lo ofrecemos porque a nuestro Maestro, Señor y Dios lo trataron igual. Y no eran extranjeros, eran los mismos suyos. Así que yo creo que, yo espero que con esta reflexión nosotros nos situemos. No se deje manipular, averigüe. Cuando están estos candidatos, mire lo que están diciendo, cómo tratan las cosas, porque no se puede estar jugando con un tema tan delicado como es la inmigración, que atañe en este momento a todos los países. Porque si usted coge el mapa de toda la América, de arriba para abajo, verá que estos están viniendo para acá y estos que están aquí van para allá, y yo voy para este país para brincar para el otro, y es como un ajedrez que se está dando. Y en medio de todo esto estamos nosotros, cristianos católicos, viviendo en nuestros países y siendo, ¿verdad?, protagonistas también de todo este ajedrez humano que se está dando en el mundo con la inmigración. Por eso, mucha cautela, mucha reflexión, y pedirle siempre al Espíritu Santo que cuando miremos al inmigrante, lo miremos como Cristo lo mira, como alguien que necesita acogida y yo puedo brindársela. Que Dios les bendiga, y acuérdense siempre, recen por nosotros, ayúdenos y no dejen de escribirnos a mundogira@gmail.com.
ewtn.com, que aquí siempre estamos abiertos para recibir sus exhortaciones y sobre todo sus comentarios. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.